Bueno, ustedes saben que hoy abrió sus puertas la exposición rural que ingresó el primer animal a inicios de esta semana. Ahora, ya con la apertura de la exposición, vamos a ver quiénes están llegando allí y están tomando contacto con nuestros compañeros en este comienzo de esta nueva edición de Palermo 2022. Nico. Estamos, Nati, ahora con David Miazo, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, conocido por todos, y que también se acercó hoy al móvil de Canal Rural y a esta exposición que regresa después de 2 años de pandemia. ¿Cómo te va, David? Buen día. Muy bien, un gusto conversar con ustedes. Bueno, David, ustedes tienen medido el aporte que hace la ganadería al PBI, a la economía nacional. Contanos. Bueno, la ganadería hace un aporte muy importante al país, en primer lugar en términos de empleo. 437.000 puestos de trabajo genera toda la cadena ganadera, desde las cabañas, la cría, hasta la comercialización, con una característica muy importante que es el federalismo, ¿no? La cadena bovina es tal vez la cadena productiva más extendida en términos regionales, la tenemos presente en prácticamente la totalidad de las provincias del país. 437.000 puestos de trabajo. Después, otro aporte muy importante es en términos de exportaciones, con restricciones y todo. La cadena bovina durante el año pasado exportó por más de 3.500 millones de dólares y este año podría superar incluso ese número, también por una circunstancia de mejores precios a niveles internacionales. Y después también hace su contribución en términos de PBI. Vos calculá que lo que es agricultura y ganadería, todas las actividades, si se quieren, primarias relacionadas al agro, generan más de 8 puntos del PBI, dentro de los cuales la ganadería tiene una parte importante. Además cumple, entiendo, una función social, en tanto también genera arraigo territorial, afianzamiento, digamos, en el espacio, en provincias donde no hay ni pueblos ni ciudades, digamos. Exactamente, exactamente. En términos de la vida rural, genera arraigo porque es una actividad que demanda mano de obra en el lugar. Y le da vida a cientos de pueblos a lo largo y ancho del país, regiones enteras que de gran parte de su actividad económica, su empleo, su trabajo lo generan a partir de la ganadería, y además de estas contribuciones, digamos, en términos socioeconómicos que hace al país, también es uno de los principales productos por los cuales es conocida la Argentina en el mundo. Te diría que el fútbol y la carne, ¿no? Y eso también ayuda a la marca país, y cualquier también turista que llega a la Argentina, que llega acá a Buenos Aires, lo primero que quiere hacer es pasar a conocer la carne argentina. David, hablemos un poco ahora de la economía argentina, esta macroeconomía castigada y que viene de mal en peor. ¿Qué estás viendo? ¿Qué previsión tenés respecto a lo que pueda pasar por variables claves como el déficit fiscal, la inflación, el dólar? ¿Qué estás viendo? Bueno, mucha tranquilidad en la economía. Lo vivimos en Uruguay. Realmente muy, muy compleja la situación, donde la inflación y el dólar terminan siendo el reflejo de lo que está sucediendo, y en realidad lo que está pasando cuando suben los precios o sube el dólar, lo que en realidad pasa en el fondo es que baja el precio del peso, o sea, lo que pierde valor es el peso. Y eso es reflejo de el alto nivel de emisión monetaria, el alto nivel de desconfianza, un déficit público que en los últimos meses solo ha venido creciendo. Entonces ahí se necesitan señales muy claras de que el déficit público va a empezar a bajar, de que no va a ser necesaria una emisión monetaria muy grande. De lo contrario, todos los indicadores se siguen descontrolando. Vos calculá los dólares libres, que hoy están en cerca de 320 pesos en este momento mientras estamos conversando, hace 45 días estaban 200. O sea, el tipo de cambio ha crecido a hoy 60% el tipo de cambio libre en solo 45 días. Esto refleja realmente la pérdida de confianza que tenemos, y hay una necesidad imperiosa de que el gobierno lo entienda y brinde señales claras. La verdad que cualquier señal relacionada al dólar turista o a una cuestión así son parches muy chiquitos para el gran problema que tenemos. El problema que tenemos, entiendo, es la inflación, que tiene mucho que ver con la situación fiscal también, ¿no? Con el déficit fiscal. Exactamente, tenemos un profundo déficit fiscal que, lejos de ir achicándose como estaba planificado en el acuerdo con el FMI, etcétera, que era lo que necesitaba la economía argentina, se ha ido agrandando. El déficit fiscal, ¿cómo se financia? Mediante dos formas: o deuda
o emisión monetaria. Deuda en dólares, imposible, nadie le presta a Argentina. Guzmán intentó financiarse con deuda en pesos, pero al ver que el déficit fiscal seguía muy profundo, implosionó el mercado de bonos en pesos. Entonces el Banco Central tuvo que salir a emitir para sostener ese mercado, además de lo que venía emitiendo. Entonces, déficit público se convierte en emisión. ¿Qué pasa si yo de un producto o de un servicio lo único que hago es producir más? El precio baja. Entonces, estamos cada vez generando más pesos, que esos pesos cada vez tienen menor valor. Y eso es, ese menor valor del peso es lo que se refleja en inflación, porque cada vez necesito más pesos que valen menos para comprar los mismos productos o más pesos que valen menos para comprar los mismos dólares. Ahora, hay un problema social serio en la Argentina, 50% de pobreza, mucha gente viviendo de planes sociales fuera del sistema y con muy pocas chances de reincorporarse. ¿Cómo se sale de este esquema de exclusión social, inflación, déficit fiscal? Digamos, en algún momento tiene que cortarse y empezar la rueda positiva. ¿Cómo arrancar? Bueno, el problema es este, que la inflación lo que hace en una economía que no crece es deteriorar los ingresos. Por eso cada día más gente siguiendo trabajando y todo va entrando por debajo de la línea de pobreza, porque cada vez los ingresos alcanzan para menos. Y la solución no es para nada simple, porque hay que recortar sí o sí el gasto público. Una parte muy importante del déficit, son los subsidios. Si se eliminan los subsidios, está bien, vamos a tener todos que pagar más por el combustible, por el transporte, por la energía, con ingresos ya complicados. Pero si se eliminan los subsidios, se elimina gran parte del déficit. Después, todos los días escuchamos de gran parte de gasto político, gasto innecesario, pauta, muchísimas cosas que se podrían cortar sin que eso genere ningún tipo de problema productivo, porque son gastos totalmente superfluos. Entonces, hay ahí una gran cuestión para recortar. El problema es que recortar subsidios y subir tarifas no le gusta a nadie, es muy antipático, pero ¿cuál es el problema actualmente? Que sí, el gobierno evita que vos pagues más por la electricidad, pero ¿cómo lo evita? Pagando subsidios. ¿Y cómo paga esos subsidios? Imprime plata. ¿Y esa plata qué hace? Genera inflación. Entonces, exactamente, por algún lado se paga. Lo que no termino pagando de luz, lo termino pagando de inflación en el arroz, en el fideo, en la carne que estoy comprando. Una baja del salario real. Gracias, David, como siempre. Un gusto conversar con vos. Bien, Nati, David Miazo, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Lo tenemos muy cerca a Miguel Ovirne, dirigente y productor ovino. En cuanto quieran, volvemos desde aquí con más entrevistas. Muy bien, gracias, Nico.